Muy buenos días. Y habiendo iniciado nuestra jornada invocando a nuestra Madre Santísima la Virgen con el rezo del Santo Rosario, vamos a pedir que el mismo Espíritu que fecundó el corazón, la vida de aquellos primeros discípulos que siguieron a Jesús y que sigue fecundando también la vida de la Iglesia, irrumpa en nuestros corazones y que en esta mañana de retiro que hemos dedicado para situarnos a los pies del Señor, ese mismo Espíritu también fecunde nuestra vida, nos ayude a recordar, a hacer memoria de la presencia, del paso de Dios en nuestra vida y en la historia de los hombres. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo bueno y recto según este mismo Espíritu, para que gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En la convocatoria que habéis recibido para este día de retiro, quería recordar esas palabras, ese saludo que Jesús dirige a las mujeres en el Evangelio de San Mateo cuando éstas se dirigen presurosas al sepulcro la mañana de la resurrección. Alegraos. Una invitación que también me sugiere una poderosa invitación, una exhortación que define la identidad, el estilo de vida propio de los discípulos del resucitado. Esta escena no solamente refleja un instante, un momento de asombro, sino que también encierra ese llamado profundo a vivir conforme al mensaje pascual, reconociendo en la resurrección uno de esos fundamentos que animan nuestra fe, el impulso hacia ese anuncio gozoso del Evangelio. Decía el Papa Benedicto XVI, lo tenéis luego también en los folios que os dejé, que si falta en la Iglesia la fe en la resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. Esa experiencia de encuentro con el resucitado va a ser algo que va a guiar también esta reflexión en esta jornada. También el recientemente nombrado Papa León XIV recordaba a los cardenales en su primera homilía que les dirigía la necesidad de saber difundir, anunciar la presencia de Cristo como Dios y hombre. Saber evitar también simplemente descubrir, que es algo muy presente en nuestra sociedad hoy, descubrir, asombrarse por la presencia de Cristo como hombre, como líder carismático, incluso entre los mismos miembros de nuestras comunidades religiosas, de nuestra vida eclesial, simplemente admirado Cristo como un líder carismático que influyó en la historia de la humanidad. Decía el Papa León XIV, la necesidad de descubrir y anunciar la presencia de Cristo como Dios y hombre también es algo ineludible dentro de la conciencia y de la experiencia del anuncio cristiano, para desterrar todo ateísmo de la vida de nuestra sociedad. Por lo tanto, esta invitación que quisiera haceros en este día es a ese encuentro con el resucitado y renovar en nosotros la experiencia del encuentro y al mismo tiempo de la misión, de ser testigos de esa vida nueva que Él nos ofrece. Y hacerlo con una nota distintiva, con la nota de la alegría. El recientemente fallecido Papa Francisco decía que le llenaba de alegría releer el texto del profeta Sofonías, donde
Dios aparece como un centro luminoso de fiesta y alegría. El texto al cual alude el Papa Francisco será: tu Dios está en medio de ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Esta revelación de ese rostro amoroso y jubiloso de Dios va a constituir para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana, una fuente inagotable de esperanza, de consuelo. Y nos va a recordar también que en Cristo resucitado, Dios camina siempre junto a nosotros y celebra jubiloso nuestra existencia, la existencia del hombre, la existencia humana. Dios en Cristo camina con nosotros con un amor eterno y restaurador. Creo que esta conciencia, esta experiencia de que Dios se goza, baila, caminando con la existencia del hombre, es una invitación suficientemente sugerente para poder caminar, transitar también el camino de la fe con una actitud de alegría. Y este tiempo pascual que la Iglesia nos ofrece nos ayuda a descubrir que la fuente de nuestra alegría se va a nutrir en el encuentro con el resucitado. Es su persona, son sus enseñanzas las que van a llenar a las primeras comunidades cristianas cuando se reúnen y perciben su paso y se renuevan en la fraternidad de vida y en la misión compartida. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así también lo afirmaba el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Por tanto, esa alegría, la de quienes seguimos las huellas de Jesús, despierta, nace, se nutre en una relación fluida con Él y en medio de una comunidad que busca incesantemente su rostro. Prescindir de su persona, prescindir de sus enseñanzas, alejarnos, tomar distancia de la comunidad, nos lleva a senderos individualistas, cómodos, aburguesados, que no pocas veces también nos sumergen en la oscuridad de la tristeza. Se rechaza, por lo tanto, en la dinámica de vida de un discípulo del resucitado la tristeza. Y sobre todo esta tristeza, la que surge de una vida centrada en uno mismo, alejado de la presencia de Dios. Este tipo de tristeza es una enfermedad para el alma que debilita y mata cualquier atisbo de esperanza. Es la actitud que está presente en aquellos dos discípulos que caminan hacia Emaús. Su corazón está triste, desilusionado. Haré referencia también a ese texto del Evangelio de Lucas. Los padres del desierto van a describir esta actitud de la tristeza como algo que poco a poco nos corroe por dentro. Es un veneno lento que erosiona y vacía. Cuando ese sentimiento llega a nuestra vida, es importante, es oportuno cuestionarse, interrogarse de dónde viene y qué otras emociones trae consigo, porque es muy malo si va acompañado de pesimismo y de negatividad. Vamos a descender y a profundizar en este momento de reflexión en tres aspectos. En primer lugar, la importancia que tiene la comunidad para la experiencia, para la vivencia de la fe en el encuentro con el resucitado, las actitudes que acompañan nuestra vida de fe, como las actitudes que acompañaron a aquellos discípulos de Emaús,
Y por último, la misión a la que nos compromete el encuentro con el resucitado. Son 3 ideas que voy a intentar plasmar en esta pequeña reflexión. Cuando el Señor Jesús envió a los discípulos, los envió de 2 en 2. No lo hizo en una soledad de vida. Van de 2 en 2 porque su tarea principal será la de ser testigos. Y de acuerdo con el derecho judío, un testimonio para que sea válido tiene que ser de al menos 2 personas. Ellos no van en nombre propio, van como testigos de un mensaje que han recibido. Su testimonio lo darán ayudándose y apoyándose entre sí. Y serán de esa manera formadores de comunidades. La misión siempre va a apuntar a esto, a formar comunidades donde se viva la experiencia del encuentro con el resucitado a través de sus palabras, de sus enseñanzas. Por tanto, serán 2, siempre en referencia a una comunidad que vive en comunión con el Señor y que se ayudan a progresar mutuamente en el amor a Dios. ¿Qué sucede cuando se separa, cuando nos separamos de la comunidad? Nos lo dice el texto del Evangelio de San Lucas en su capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Tenemos presente el texto del Evangelio o podemos volver a ese texto del Evangelio también en nuestro momento de oración personal. Aquellos discípulos caminaban el mismo día de la resurrección, no era un día cualquiera, por lo tanto, se alejaban, salían de Jerusalén, donde habían estado compartiendo vida con los otros 11. Jerusalén, por lo tanto, para ellos no será solo y exclusivamente un lugar geográfico. Jerusalén es la referencia a una comunidad de personas con las que han compartido su vida. Se estaban apartando de su grupo de fe. ¿Y qué pasó al apartarse de ese grupo de fe? Su corazón se llenó de tristeza, les sobrevino el agobio, la desesperanza, las dudas, la desconfianza. No resulta difícil imaginar con esa actitud en el corazón de estos discípulos que también habían sido felices el tiempo que habían compartido junto a su comunidad, el tiempo que habían compartido con Jesús. Fueron felices junto a Él y junto al grupo donde compartieron sus ideales de vida. Se tenían los unos a los otros para poder compartir camino. Su mirada estaba llena de alegría. Habían vivido, habían tocado la plenitud de la vida en el encuentro con Jesús. En las palabras de Jesús habían descubierto un horizonte de vida nueva, un proyecto común por el cual entregar sus fuerzas, sus energías, un proyecto común que les llevó a dejar lo que eran y lo que hacían antes. Junto a Jesús y junto a los demás discípulos, ellos pudieron soñar, pudieron creer, pudieron confiar. Pero bastó la tarde de un viernes para que estos discípulos se tornasen irreconocibles, caídos, hundidos, tristes y sin deseos de seguir adelante. O mejor dicho, seguían adelante, pero volvían sobre sus propios pasos y ahora regresan a lo suyo, regresan a su casa y a sus cosas. Cuando subieron con Jesús y los demás a Jerusalén, se llenaron de esperanza y se llenaron de futuro. Ahora salen de Jerusalén, ya no hay esperanza,
Están en un camino de vuelta. La ilusión para ellos, la ilusión de una vida, de un proyecto, de un horizonte junto a Jesús y con ese grupo en el que habían compartido su fe, fue una ilusión pasajera. Es la experiencia, es como lo perciben, una ilusión pasajera. Volvieron a lo de siempre. Lo de Jesús fue un sueño precioso, pero para ellos ahora lo perciben como algo que no fue real. Y vuelven a la rutina, a la monotonía. Perdieron la alegría, la ilusión, el horizonte de futuro al separarse del grupo, de la comunidad. Y esto no les permitió descubrir que se les acercaba un peregrino misterioso para caminar con ellos. No lo reconocen, no lo ven. Aquel camino que conducía a la aldea de Emaús puede ser también uno de los caminos en los cuales a veces nos encontramos, el que podemos recorrer también nosotros en el camino de nuestra existencia. Y lo recorremos cuando nos movemos en la superficie, cuando vamos y venimos sin tener un rumbo definido, cuando nos alejamos de nuestra vida interior, de nuestro más profundo centro, cuando dejamos que nos avasallen, que nos asalten los agobios y la tristeza, cuando permitimos que estas emociones tengan la última palabra en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida comunitaria, cuando nos dejamos ahogar en nuestras propias decepciones. Como aquellos dos discípulos, también a medida que transcurre nuestra vida, esa mochila que llevamos a nuestras espaldas se va llenando de desilusiones y de fracasos. Y parece que el mal, que el desánimo tiene la última palabra, al punto de que la vida se nos torna una tragedia. Y sin darnos cuenta, nuestros diálogos, nuestra vida, se convierte en una tira de lamentos. Nos hacemos expertos en ser reyes o reinas del drama. Hoy somos invitados a reavivar el encuentro, a reconocer, a dar paso, a hacer lugar a ese peregrino misterioso que acompaña nuestra existencia. Jesús se acerca a aquellos dos discípulos y se acerca también a nosotros. ¿Qué comentáis mientras vais de camino? ¿De qué habláis? Y con esa naturalidad que a veces imprime en nosotros la rutina, la monotonía, ellos y nosotros compartimos nuestras expectativas frustradas. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos. Y mientras seguimos avanzando con el semblante triste. La tristeza cierra nuestro corazón y nos hace caminar con dificultad, pero nos hace caminar poniendo la atención también en la crítica fácil, en el juicio de la historia y de los demás. Y el único capaz de romper ese círculo trágico es justamente el encuentro inesperado con el amor. Y cuando decimos amor, decimos algo más que un sentimiento pasajero. Se trata
del encuentro con la persona de aquel que es capaz de establecer con nosotros un compromiso libre, sin condicionamientos, gratuito, un compromiso sin fugacidad. Y es el compromiso que manifestó en la entrega total de todo su ser al todo. Se dio del todo al todo. El amor que irrumpe así, con esos aires de eternidad, es lo que permite romper ese círculo en el que nos movemos. Esa es la experiencia de quien encontró el amor, aunque no lo razone o no lo diga así. Es algo que no tiene límites, y es el caso de los dos, de Emaús, y es el nuestro. Un extraño nos acompaña en el camino. Se acercó y siguió caminando con ellos. Esa relación personal, de cercanía, de complicidad, de confianza, permite que se abra nuestro corazón. Les abrió el corazón y les ayudaba a ver las cosas de una forma diferente. Les ayudaba a dejar atrás ese modo humano de ver las cosas, que es un modo válido, pero no pocas veces también es insuficiente. No solo la mirada humana puede dar respuesta a esos interrogantes más profundos que el hombre lleva en su corazón. Una mirada insuficiente. Ese peregrino misterioso enseña a contemplar la vida, las cosas, los sucesos de un modo distinto. Hace camino con ellos para que descubran otra manera, otra forma de escudriñar la historia, la forma, el modo, que puedan descubrir todo lo que han vivido desde la clave de Dios. Fuimos alcanzados, fuimos seducidos, no lo buscamos a Él, Él nos encontró, caminó y camina siempre con nosotros para esto, para ayudarnos a descubrir la vida, los sucesos, los acontecimientos en clave de Dios, porque nuestra mirada humana es insuficiente. Este texto de los discípulos de Emaús nos va a mostrar cómo la palabra de Cristo nos alcanza, cómo es capaz esa palabra de encender el corazón humano. Ese encuentro que enciende el corazón humano no solo da sentido a la historia, no solo da sentido al dolor del pasado, sino que impulsa al mismo tiempo a salir, a volver a Jerusalén, para anunciar lo que hemos visto y hemos oído. Este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Pascua, es, por tanto, una invitación serena y honda a esa alegría que se nutre en el encuentro con el resucitado. No es la alegría efímera, no es la alegría superficial, no es la alegría que depende del estado de ánimo, si me levanté bien o no hoy. No es esa alegría a la que nos invita el tiempo de Pascua. Es la alegría que se nutre de la certeza de que Dios en Cristo camina con nosotros, hace fiesta, danza junto a nosotros, junto a la existencia del hombre. Es la alegría de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte, la alegría de la reconciliación de un mundo que vuelve a la comunión, a la intimidad con el Padre. Es la alegría de la nueva creación propiciada por el Espíritu. Y prolongar este misterio pascual en nuestra vida es hacer transparente y comunicativa esa alegría de haber visto al Señor.
Es célebre la expresión que utilizaba el Papa Francisco cuando hablaba de los cristianos que van con cara de pepinillo. No puede ser la actitud del cristiano. El semblante del cristiano es el semblante que refleja la alegría del encuentro, la alegría de la intimidad, de la escucha, la alegría que viene de la certeza de que Dios no ha abandonado a su suerte la historia de los hombres. Es la alegría que nace del corazón que ha descubierto al Señor. Y eso que hemos visto y hemos oído, somos invitados a darlo a conocer, la misión. El signo, el sello de una existencia cristiana verdadera es esta alegría. Es también el mejor testimonio de autenticidad que podemos tener en nuestra vida. Y no se trata simplemente de ser individualmente alegres, se trata sobre todo de formar comunidades pascuales que vivan y que irradien de modo cotidiano la alegría. Y el mejor testimonio de una comunidad que vive en la alegría es, a semejanza de la comunidad primitiva, una comunidad que esté unida en la escucha de la palabra, en la Eucaristía y en el servicio a los más pequeños. La alegría y la sencillez de corazón que refleja el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es un desafío permanente, constante en la vida del cristiano: recuperar, fortalecer la alegría. El peor signo de que una comunidad se descompone es que entre en esa comunidad la tristeza, el desánimo y el miedo. Como lo hizo con sus discípulos, Jesús vuelve a preguntarnos, y vamos a dejar que esto resuene en nuestro corazón hoy. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? O también, mujer, ¿por qué lloras? Para poder recuperar en nuestras comunidades, para poder fortalecer la experiencia de la alegría en el mundo, será necesario recuperar también el sentido de la cruz. Porque nuestra alegría no es una alegría utópica, no es una alegría que se funda en el aire, es una alegría que va muy unida a la experiencia de la cruz. No se trata de esa alegría superficial y pasajera que solemos identificarla con un éxito inmediato. Es esa alegría honda, profunda, que solo nace de la conciencia de la cruz, concebida como el fruto del amor de Dios. Un amor que no se agota, un amor que es perseverante, un amor que es insistente. Nos hace meditar esta experiencia de la cruz en el amor de un Dios que no renuncia a forjar una historia de amistad con el hombre. Ese Dios que quiere, puede y se comunica con el hombre, que busca al hombre para establecer con él en Cristo una relación de intimidad, de comunión. Hablar de la alegría no es ignorar el dolor, no es ignorar la muerte, no es ignorar el sufrimiento. Es descubrir que en todo esto hay una fecundidad pascual. Pascua nos pone ante esa inevitable y gozosa exigencia de lo nuevo en el mundo y en la historia, de lo nuevo en nosotros mismos y en la Iglesia. La presencia de Cristo resucitado, el verdadero hombre nuevo, es una fuerte invitación a renovarnos en Él por el Espíritu. Así,
Se lo pedía el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto. Despojaos de la vieja levadura para hacer una nueva masa. Pascua nos enseña a leer la historia desde dentro y a valorar las cosas y a los hombres desde esa dimensión definitiva. Esta invitación a renovarnos en la experiencia de la alegría, en la interioridad personal o en la vida de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, es una llamada y una invitación a ser permanentemente jóvenes también. Porque hay un modo de volvernos viejos muy pronto, y es envejecer porque no sabemos descubrir, mirar al mundo con ojos de novedad cada mañana, por no saber descubrir en aquellos que acompañan nuestra vida, en nuestros hermanos, un rasgo nuevo de Jesús, por no saber penetrar cada momento de la historia desde esa mirada que sabe descubrir lo pequeño, lo nuevo. Está surgiendo, está naciendo algo nuevo. ¿No lo notáis? Y no lo notamos porque la monotonía, la tristeza, nos ciega. Es decir, pensar que el plan de Dios ya está concluido es renunciar a la esperanza. Hay un signo preocupante de nuestra vejez prematura y es quedarnos añorando los tiempos pasados sin hacer algo por preparar lo nuevo en la vivencia y en la experiencia de la esperanza. Por tanto, viene el compromiso claro, fehaciente, de que somos invitados a amar nuestro tiempo, este tiempo concreto, el que hoy nos regala Dios. Ni mejor ni peor, el que nos ha tocado vivir. Amar nuestro tiempo. Que no nos angustiemos por lo que está pasando ni soñemos superficialmente en una paz que no nazca de la cruz. Cristo restableció la unidad y pacificó todas las cosas por la sangre de su cruz. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de descubrir también el dolor, la alegría y las exigencias a las que radicalmente nos compromete este tiempo en el que vivimos. Hemos de ser fieles a Jesucristo, muerto y resucitado y sentado a la derecha del Padre ahora, hoy. Hemos de vivir ahora, hoy, la radicalidad del Evangelio, las bienaventuranzas y el amor, el desierto y la cruz, la pobreza y la oración, la búsqueda del Padre y el servicio de unos con otros. Todo tiempo, si es vivido en plenitud, es nuevo cada día. Todo tiempo es tiempo de salvación. Hace falta, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, hombres y mujeres que descubran en la historia de los hombres la presencia del resucitado. Hombres y mujeres que puedan anunciar a sus hermanos, como lo hizo el discípulo a quien Jesús amaba, es el Señor. Ese descubrimiento que hace el discípulo a quien Jesús ama viene despertado por el amor. El reconocimiento es el Señor viene de haber reclinado la cabeza en su pecho. Solo podemos descubrir la presencia del resucitado
en la historia de los hombres de hoy, en las estructuras, en las instituciones que acompañan hoy nuestra vida, si reclinamos el pecho, si reclinamos la cabeza en el pecho del amado, en el pecho de Cristo. Solo escuchando los latidos de su corazón, solo recordando sus enseñanzas, podemos vislumbrar su paso, su presencia, escondida, pero siempre presencia viva en medio de los hombres, en medio de la vida, en medio de la historia. Necesidad, por tanto, de escuchar, de estar muchas veces con Él, de crecer en intimidad con Él para descubrir su paso en la historia de los hombres. Hombres y mujeres capaces de adelantar en el tiempo la visión y la seguridad de que la vida eterna no es un cuento chino, de que la vida eterna es una realidad, de que la vida eterna ya la hemos comenzado a gustar con la resurrección de Cristo, que la vida eterna ya es una realidad para nosotros y que ha sido implantada en nuestro interior en el mismo instante de nuestro bautismo. Una alegría cristiana como una virtud a fortalecer en la celebración de este tiempo de Pascua, que sea capaz de rechazar la tristeza, el desánimo, el pesimismo y la negatividad. Este tiempo, el tiempo de Pascua, es un llamado urgente a ser testigos de una alegría auténtica, arraigada en la esperanza de la resurrección. Desterrar, quitar, apartar del camino el cansancio, el desánimo, el desaliento o incluso el resentimiento, porque nos hemos encontrado con Cristo, porque hemos gustado de la presencia del resucitado. Por eso una sencilla y plena fidelidad a las bienaventuranzas será capaz de guiar nuestro caminar. Esas primeras palabras que Jesús pronuncia en lo alto del monte nos recuerdan, y aquí hay varias personas de la orden seglar que tienen precisamente dentro de sus estatutos de vida la vivencia, el compromiso de hacer presente a Cristo viviendo con el estilo propio de las bienaventuranzas. Un llamado de todo cristiano, pero lo tenéis precisamente en vuestras constituciones. Por lo tanto, solo viviendo en clave de bienaventuranzas, es decir, sabiendo descubrir la dicha, la invitación a la dicha, a la alegría, en medio de esta sociedad en la que vivimos, solo desde esa clave de invitación a la alegría, en medio de esa confianza que impregna también nuestro caminar, tendremos oportunidad de ser testigos del resucitado. ¿Cómo nos cuesta ser profunda e inalterablemente alegres? Tiene más peso en nosotros esa dolorosa experiencia del dolor personal, de los límites, de las miserias, del sufrimiento, que nos impide con frecuencia mantenernos serenos, tener esperanza y comunicar alegría. Perder de vista la presencia del peregrino misterioso, del resucitado. Sin embargo, para esos momentos fuertes y difíciles, Jesús nos pide y asegura la alegría perfecta que nace de su cruz. Dirá a sus discípulos: os aseguro que lloraréis y gemiréis,
pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará ya vuestra alegría. Si se ha dado el encuentro, en el encuentro hay alegría. Una alegría que permanece y que nada ni nadie nos puede quitar. Invocamos la presencia de María, aquella que es causa de nuestra alegría, aquella por la cual nos vino el autor de la vida, el Salvador del mundo, el Señor de la historia, el Maestro de la alegría. Invocamos a ella, que es la pobre y contemplativa, la que se mantiene serena y fuerte al pie de la cruz, la que está totalmente disponible y abierta a la acción del Espíritu, aquella que acompañó la vida de las primeras comunidades cristianas. Y le pedimos a ella que nos ayude a ser felices, que nos ayude e interceda por nosotros para que podamos entonar con ella el canto alegre del Magnificat, que podamos proclamar al mundo, a los hombres de hoy, nuestros hermanos, que Dios ha estado grande, que Dios ha mirado la pequeñez de los hombres, de la humanidad, la debilidad de los hombres y de la humanidad, que Dios se ha fijado, que ha puesto su mirada en nosotros y que Dios ha obrado grandes cosas. Que María en esta mañana de retiro nos ayude a proclamar nuestro canto del Magnificat. Que María nos ayude a descubrir las acciones del resucitado, la presencia del resucitado que camina silencioso a nuestro lado en nuestra vida y nos ayuda a descubrir un sentido nuevo también de la historia. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.